En la década de 1950, el de Havilland Comet era un símbolo de innovación en la aviación. Fue el primer avión comercial a reacción, una maravilla tecnológica que prometía cambiar el curso de los viajes aéreos para siempre. Sin embargo, tras un lanzamiento triunfal, el Comet empezó a revelar sus primeros problemas. Las tragedias golpearon con fuerza. Varios Comet se vieron envueltos en desastres misteriosos, dejando en shock a la industria y al mundo, y es la historia que veremos en un nuevo capítulo de Caja Negra de Mundo de Aviación. El primer Comet salió de la fábrica de de Havilland en Hatfield, unos 40 kilómetros al norte de Londres, en julio de 1949, solo 4 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Los aviones de pasajeros por aquel entonces volaban a bajas altitudes y eran bastante incómodos. Sus cabinas no estaban presurizadas y las hélices eran propulsadas por ruidosos motores de pistones, lo que hacían que sus vibraciones fueran bastante molestas. Muchos de estos aviones comerciales habían sido reconvertidos a partir de bombarderos en tiempos de guerra o aviones de transporte. El 11 de marzo de 1943, el gobierno del Reino Unido encargó que se creara un comité para fabricar un avión de pasajeros luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. La compañía de aviación de Havilland estaba interesada en este requisito, pero optó por desafiar la opinión generalizada en ese momento de que los motores a reacción consumían demasiado combustible y eran poco fiables para tal función. El diseño iba a ser tan avanzado que de Havilland tuvo que emprender el diseño y desarrollo no solo de la aeronave, sino también de los nuevos motores, ya que ningún motor a reacción de la época tenía la potencia necesaria para el avión requerido. De esta aeronave ya tenemos un video en la sección Aeropedia, se los dejo al final para que lo puedan ver luego. El primer prototipo del DH-106 Comet se completó en 1949 y se utilizó inicialmente para realizar pruebas en tierra y breves vuelos iniciales. El primer vuelo tuvo lugar el 27 de julio de 1949. Las vistas de los grandes ventanales rectangulares que permitían a los pasajeros una vista sin precedentes desde la Tierra desde altitudes cruceros de 12.000 metros y los magníficos asientos brindaban una sensación de comodidad y lujo inusual para el transporte de esa época. Uno de los aspectos más sobresalientes del viaje del Comet fue el vuelo silencioso y sin vibraciones, como lo proporcionaba BOAC, la primera compañía en utilizarlos. La alta presión de la cabina y las rápidas velocidades de operación del Comet no tenían precedentes en la aviación comercial, lo que hizo que el diseño de su fuselaje fuera un proceso experimental. El delgado recubrimiento de metal estaba compuesta de nuevas y avanzadas aleaciones y estaban remachadas y unidas químicamente, lo que ahorraba peso y reducía el riesgo de grietas por fatigas que se extendían desde los remaches. El Comet parecía un avión del futuro, con un fuselaje de aluminio y alas en flecha que ocultaban sus 4 motores a reacción. Mientras que la compañía BOAC agregaba nuevas rutas comerciales, otras aerolíneas que querían ser parte del fenómeno de los vuelos presurizados y de alta velocidad encargaban sus prototipos a de Havilland Comet. Los problemas, sin embargo, empezaron a presentarse rápidamente. 2 años después del vuelo inaugural, el 26 de octubre de 1952, un Comet de BOAC que había partido de Beirut y se dirigía hacia Londres no pudo despegar y chocó contra un terreno al final de la pista y se averió irreparablemente en una de sus escalas en Roma. Producto del incidente, el avión perdió parte del tren de aterrizaje y el tanque de combustible, aunque no se produjo un incendio y ninguno de los 35 pasajeros a bordo o miembros de la tripulación resultaron heridos. El 3 de mayo de 1953, un problema de similares características volvió a aparecer en escena, solo que esta vez las cosas fueron mucho peor. Una unidad de Canadian Pacific no consiguió despegar desde Karachi, Pakistán, y acabó envuelta en llamas tras impactar contra un terraplén. Murieron sus 5 tripulantes y 6 pasajeros a bordo, en lo que sería el segundo accidente del avión y el primero de características mortales. Ambos primeros accidentes se atribuyeron originalmente a un error del piloto, pero un segundo accidente fatal del Comet ocurrió el 2 de mayo de 1953, que se estrelló en una fuerte tormenta eléctrica 6 minutos después de despegar de la ciudad de Calcuta, en India.
Los testigos observaron que el avión caía sin alas, lo que llevó a los investigadores a sospechar de una falla estructural. Poco más de un año después, el aeropuerto Ciampino de Roma, en el sitio de la primera pérdida, ocurrió otro desastre. El 10 de enero de 1954, 20 minutos después de despegar, el primer Comet de producción se partió en el aire en el Mediterráneo. Por alguna razón que todavía se desconocía, el moderno avión estaba teniendo serios problemas, lo que llevó a sembrar desconfianza entre los pilotos, las aerolíneas y sus reguladores. Esto forzó al fabricante a realizar varios cambios estructurales y con estas modificaciones el Comet siguió volando, hasta que el 8 de abril de 1954 uno de estos estalló en pleno vuelo. Por fin, ahora sí, la flota de Comet fue puesta en tierra de inmediato y se canceló la producción del Comet. Fue el principio del final de esta aeronave. Las tareas de investigación no hallaron fallos estructurales en un principio, aunque sí lo hicieron más tarde. Después del tercer accidente, una investigación más exhaustiva arrojó luz sobre lo que estaba sucediendo. El Comet sufría de fatiga de materiales, que se manifestaba en una forma de grietas en ciertas partes del fuselaje. En febrero de 1955 se recuperaron y analizaron fragmentos de los aviones siniestrados y se encontró que, tal como se sospechaba, se trataba de un caso de fatiga de metal. Para demostrarlo, se construyó un tanque de agua alrededor del fuselaje, dejando las alas por fuera, en lo que el fuselaje quedó sumergido para poder bombear agua a presión dentro del fuselaje y luego liberarla, mientras se sometían las alas a movimientos de abajo hacia arriba con pistones hidráulicos. Todo esto para simular condiciones de vuelo y ciclos de presurización y despresurización de la cabina. Luego de un tiempo, el fuselaje finalmente explotó en el tanque de agua, exponiendo claramente la falla, y se comprobó que el delgado metal del fuselaje alrededor de las ventanas rectangulares y grandes del Comet comenzaban a agrietarse y finalmente causaban una descompresión explosiva de la cabina y una falla estructural catastrófica. Aparentemente, de Havilland no tuvo en cuenta las concentraciones de tensión elevadas en los agujeros de los remaches que se situaban cerca de las ventanas rectangulares. Y ahí partía todo el problema. Con el descubrimiento de los problemas estructurales de la primera serie, de Havilland lanzó nuevas versiones más grandes y fuertes, el Comet 2 y luego el 3, sin mucho éxito, pero ya la versión Comet 4 fue la más exitosa y voló por primera vez el 27 de abril de 1958. Sin embargo, las ventas no se recuperaron y los esfuerzos de esta compañía británica se hicieron insostenibles económicamente, por lo que el proyecto fue perdiendo su esplendor. Las tragedias del Comet llevaron a cambios significativos en la industria aeronáutica. Se aprendieron con estos lecciones cruciales que influenciaron la seguridad aérea para siempre. Hoy, el de Havilland Comet es recordado no solo por sus problemas, sino por las lecciones que dejó en la aeronáutica. Su legado perdura como una advertencia y un llamado a la mejora constante en la aviación. Espero que les haya gustado este nuevo video de la sección Caja Negra de Mundo de Aviación.